Bienvenidos nuevamente al programa En Contacto, el espacio de opinión de la Universidad del Valle. Quien les habla, Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle. Hoy vamos a hablar sobre la reactivación económica en este contexto de pandemia. Y antes de entrar a reflexionar sobre el tema de hoy, de la mano de nuestros expertos invitados, yo los invito a ver el siguiente informe. La llegada del nuevo coronavirus, además de generar una crisis de salud pública de escala mundial, también ha producido un estancamiento económico. De acuerdo con el informe Global Economic Prospects del Banco Mundial, el impacto del virus hará retroceder la economía en un 5.2%, situación en la que muchos analistas afirman que no se veía desde la Gran Depresión de 1929. El virus ha hecho más visible las desigualdades sociales, el desempleo, la disminución del consumo, la productividad y el aumento de la pobreza. Se estima que dichos efectos a nivel mundial tendrán consecuencias aún más devastadoras en países vulnerables, como es el caso de algunas naciones en América Latina, donde los índices anteriormente mencionados ya eran altos antes de la pandemia. Según informes de la CEPAL y la OIT, señalan que sus economías caerían un 9,1% y 47 millones de empleos se perderían, incrementando la tasa de desocupación regional al 11%, 3 puntos más que en 2019. También afirman que durante la pandemia, la informalidad alcanzó un 54%, lo que provocó el cierre de aproximadamente 7,7 millones de empresas, pese a los esfuerzos por mantener a sus colaboradores mediante mecanismos como anticipo de vacaciones, reducción de jornada laboral, recortes salariales y trabajo a distancia. En Colombia, la debacle de la economía ha golpeado fuertemente a las finanzas públicas, tanto de la nación como de las regiones, ya que los recursos para combatir la emergencia han generado grandes preocupaciones y deudas para algunos sectores. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, en su más reciente comentario económico, hizo un análisis por sectores y señaló que hay 7 con riesgo alto. En el escenario más grave, los más golpeados serán minas, la industria y el comercio. Ante esta situación, el gobierno nacional ha comenzado a implementar una serie de medidas en pro de la economía y la reactivación económica. Dicha situación ha iniciado gradualmente con protocolos de bioseguridad. Sin embargo, el camino para llegar a esta meta es incierto, lleno de vacíos y de información confusa, lo que ha producido, en algunos casos, malestar en la sociedad. Aunque algunos celebran ciertas decisiones, otros, por el contrario, reclaman más atención y acciones para proteger las necesidades humanas y el desarrollo del país en sus diferentes ámbitos, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son los principales retos del gobierno para reactivar la economía en Colombia? Bienvenidos a En Contacto. Hoy, la reactivación económica tras la llegada de la pandemia. No es fácil el tema que queremos abordar en nuestro programa de hoy, por eso hemos invitado a expertos. Quiero darle la bienvenida al profesor Carlos Humberto Ortiz Quevedo. Él es economista y tiene doctorado de la Escuela de Londres de Economía y Ciencias Políticas de la Universidad de Londres. Además es director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Socioeconómico CITSE de la Universidad del Valle, líder del Grupo de Investigación Desarrollo Económico, Crecimiento y Mercado Laboral y docente del Departamento de Economía de la Universidad del Valle. Bienvenido, profesor Ortiz. Muy buenas tardes, Fulvia. Muchas gracias por la presentación y la invitación. También quiero darle la bienvenida al profesor Fernando Urrea Giraldo. Él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle y además es investigador del CITSE. Bienvenido, profesor Urrea.
Muchas gracias, Fulvia, por esta invitación. A lo También nos mismo acompaña, gracias, profesor Urrea. También nos acompaña el doctor Alfredo Carvajal. Él es economista de la Universidad de Pensilvania, es empresario, trabaja en proyectos para beneficio de la comunidad caleña y el fortalecimiento de la región Pacífico, presidente de la Junta Directiva de la Fundación Carvajal, cargo que asumió desde el año 2007. Bienvenido, doctor Carvajal, a nuestro programa En Contacto. Gracias por la invitación, Fulvia. Muy bien, iniciemos con este análisis que nos hemos propuesto en el programa de hoy. Quisiera que cada uno de ustedes, desde su experiencia, desde su conocimiento, compartiera con nuestros televidentes cómo ven el panorama económico en nuestro país. Adelante, doctor Carvajal. Yo creo que es la primera vez que se ha presentado una freno, digamos, en la economía de manera simultánea en todo el mundo, ¿no? Debido a la pandemia. Esto no había ocurrido antes tan drásticamente y tan súbitamente. En las pandemias anteriores, la conectividad internacional era mucho más precaria. La última, que fue la gripe española, a principios del siglo pasado, fue mucho más devastadora porque era con riesgos altos de muerte. Hubo alrededor de 30 millones de muertos. Esta no nos va a dejar tantos muertos, afortunadamente, pero no fue tan súbita y ni fue en todos los países al mismo tiempo, y la conectividad que existía en aquel entonces, la globalización, no era tan fuerte. Por eso esta pandemia la considero mucho más grave que la anterior, y como decía en un principio, la primera vez que se presenta una recesión en todo el mundo al mismo tiempo. Profesor Urrea, tal como lo dice el doctor Carvajal, pues es la primera vez que el mundo se enfrenta a una pandemia y a una recesión económica como la que estamos viviendo en este momento. ¿Cómo es para usted el panorama actualmente? Sí, yo creo que la pandemia y sus impactos globales a escala mundial ha vuelto a plantear paradigmas que posiblemente se pensaban resueltos. Y yo creo que hoy más que nunca están en el orden del día, y los diferentes países los están afrontando. El papel del Estado, por ejemplo. En este momento no hay un solo país que esté pensando en que es necesario seguir con las recetas ortodoxas que se manejaban hasta antes de la pandemia. Es decir, todo el enfoque de austeridad fiscal está prácticamente derrotado en este momento. Es decir, el papel del Estado, aún en los países más conservadores en términos fiscales, ya no sirve para nada. Es decir, el argumento de la inflación como el peligro del gasto público está derrotado. Es decir, nadie en este momento está defendiendo que no se puede hacer más gasto público por el riesgo de la inflación. Yo creo que este es un primer aspecto, el papel del Estado. En segundo lugar, el otro problema central es cuáles son los recursos que dispone el Estado a partir de los últimos instrumentos monetarios fiscales que tiene. Y aquí se han presentado muchas propuestas muy heterodoxas que van en la dirección precisamente de volver a apalancar toda la actividad económica y, por una parte, y por otra, responder ante el impacto terrible en el ingreso de los hogares y el desplome del consumo de los hogares debido a la gran expansión del desempleo.
O sea, se ha disparado la pobreza en sus manifestaciones más radicales. Esto significa, ahora, esto no es solamente el caso colombiano, eso lo puede uno ver también en Europa, lo puede ver en este momento en Estados Unidos. Es decir, solamente las diferencias son los rangos de magnitud como toda la producción de bienes y servicios ha sido afectada y como en algunos países con mayor informalidad, esta se ha intensificado mucho más, pero en conjunto no hay un solo país del planeta que no esté enfrentando esta situación y que no se plantee el tema de la fuerte inversión pública en materia económica y en materia social, particularmente en el sector salud. El sector salud ha requerido ingentes inversiones de recursos públicos porque el sector privado evidentemente no tiene la capacidad para cubrir esta demanda impresionante, no más en camas con UCI, sistema de UCI, eso solamente en esa magnitud lo puede hacer el Estado y colocar todo el sistema hospitalario para atender la pandemia, todas las pruebas, etcétera, de laboratorios. Y hay otra cosa, y con esto termino para que los otros colegas intervengan, es que la pandemia ha profundizado las brechas sociales de pobreza y de desigualdad. Y yo creo que hoy día, más que nunca, se hace visible el tema de esos dos componentes y es un reto para las élites y para el conjunto de los sectores sociales la salida frente a esta crisis. Y la salida frente a esta crisis toca los temas de desigualdad al lado de los temas de crecimiento económico. Es decir, no es posible seguir, digamos, con un planteamiento en donde el tema del crecimiento económico deje de lado el tema de la desigualdad. Con esto dejo acá mi intervención por el momento. Muy bien, y el profesor Urrea ha enriquecido la discusión trayendo a colación diferentes aspectos que deberemos tener en cuenta en el análisis en los siguientes minutos. Ha hablado sobre la importancia del papel del Estado, la inclusión de recursos públicos, el desempleo, las brechas sociales y la desigualdad social. Y para hablar de todo ello, yo les invito a que nos esperen después de este siguiente corte a patrocinadores. Ya regresamos.